Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. La pregunta que vamos a hacer ahora es una pregunta que, como les compartía, siempre la utilizamos generalmente cuando hacemos psicoterapia de grupo. Y es una pregunta que tiene bastante trascendencia y la utilizamos cuando trabajamos la logoterapia. La logoterapia es una intervención psicoterapéutica que la implementó, quien la desarrolló fue un psiquiatra que él estuvo en los campos de concentración, él ya murió, se llamaba Viktor Frankl, y él desarrolló una teoría sobre toda la parte del sentido de vida. Incluso tiene un libro que se lo recomiendo que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y él desarrolló toda esa teoría precisamente para tratar de encontrarle sentido en momentos de muchísima dificultad. Y él, estando en esos campos de concentración, él desarrolló como dos principios. Uno, tener su pensamiento como ubicado hacia el futuro. Eso también nos lo plantea Pablo, que nosotros no tenemos que estar pensando en el pasado porque el pasado está muerto, sino tener nuestra mente en el futuro. Y Pablo planteaba que es tener nuestra mente en ese reino glorioso que nos está esperando, que es el reino de los cielos, y que para eso tenemos que tener un testimonio. Eso lo plantea Pablo. Y lo que dice Viktor Frankl es más o menos parecido, donde él se veía cuando él estaba allí pasando tanta necesidad, no solamente de comida, sino también de afecto, en todo sentido, porque imagínense un campo de concentración, las situaciones tan adversas que vivían. Y él decía, él se miraba dictando charlas y conferencias en auditorios bastante grandes y numerosos, y efectivamente así se le cumplió. Entonces el primer principio que él manejaba dentro de la logoterapia, que es la búsqueda de sentido, es que uno tiene que tener siempre la mirada puesta en un sueño. Incluso hay una frase que me llama mucho la atención, dice que sueña y ganarás el mundo. Eso la plantea un pastor cristiano aquí en Bogotá y es interesante ese pensamiento, sueña y ganarás el mundo. Y eso hacía Viktor Frankl, soñaba en dictar conferencias. Y el segundo principio que él empleaba es que él tenía que encontrarle un sentido diario a su existir. Y su sentido era tratar de encontrar, por ejemplo, un alambre para poder amarrar sus zapatos. Y se dedicaba todo el día simplemente centrada su atención en tratar de encontrar ese pedazo de alambre. Y de esa manera fue sobreviviendo día a día. Y fue de los pocos en ese campo de concentración que pudo salir adelante. Y cuando los médicos lograron rescatarlos, ellos se sorprendieron mucho de las condiciones tan adversas en las que vivían estos prisioneros, porque una condición biológica médicamente no daba para sobrevivir. O sea, la inanición, la falta de alimento y la falta de agua potable era todos los días se presentaba esa situación y se sorprendían cómo ellos pudieron sobrevivir. O sea que ellos le encontraron un sentido. Y a través de allí Viktor Frankl empieza a desarrollar toda su parte de la logoterapia y él divide incluso al comprender el comportamiento humano y el pensamiento humano. Generalmente nosotros los psicólogos hablamos de tres elementos, bueno, en otras áreas también, en una parte biológica, psicológica y social. Biológica, psicológica y social, pero Viktor Frankl le añadió otra y que me parece importante y habla sobre la noética. La noética es toda la parte espiritual, o sea que él comprende al individuo en esas cuatro dimensiones: biológica, psicológica, social y espiritual. E incluso plantea que hay muchas enfermedades o muchos comportamientos que hacen parte de esa noética, de la parte espiritual. Y
generalmente cuando uno se pone a mirar, la gran mayoría de las enfermedades son psicológicas, muchas enfermedades. O sea, cuando se somatiza, cuando el problema o la situación de pronto emocional lleva a que nosotros tengamos dificultades emocionales. Situaciones emocionales que nos lleva a tener unas situaciones físicas y enfermedades físicas. Entonces, partiendo de la logoterapia, hoy vamos a hacer una pregunta muy interesante y quiero que ustedes me la contesten y la piensen un poco, pero no la razonen tanto, porque cuando uno habla de psicoterapia de grupo, más que estar razonando, es estar viendo los sentimientos. Y uno tiene que estar viendo como en tres partes. Uno, lo que uno se está dando cuenta en su sentir interno. Por ejemplo, que me doy cuenta frente a lo que mis sentimientos están reflejando. La otra es mi cuerpo, qué es lo que está reflejando. Y lo otro es que me doy cuenta a nivel externo. Son tres partes: lo interno, la parte física y la parte externa. Y eso uno hace generalmente cuando hace psicoterapia de grupo, que las personas estén pendientes de esos tres elementos. Entonces, y ahora sí vamos con la pregunta de lo que es la logoterapia. La pregunta es, y cada uno la contesta, cuéntenos algo que ustedes hayan vivenciado en esta semana que haya sido difícil, pero que la hayan podido superar. ¿Y cómo lo superaron? O algo que haya sido sobresaliente para cada uno de ustedes. Entonces, para que por favor nos cuenten. Entonces, ante esto, para que la vayan pensando, les doy la palabra pues a mi esposa para que complemente un poco lo que estoy compartiendo. Bueno, precisamente con relación a nuestro querido amigo Víctor Frank, y viendo todas las particularidades que él vivencia en esos campos de concentración, cómo también su familia fue destruida, porque también él supo de su familia, cómo se destruye su familia, y cómo antes de que él se enterara de que su familia estaba destruida, precisamente sus sueños, el sueño de querer volverse a encontrar con ellos, el sueño de volver a compartir, el sueño de vivir nuevamente su vida familiar, eso lo mantiene vivo. O sea, él nos está hablando de que cuando nosotros tenemos esa motivación interna, es la única forma como nosotros podemos superar las cosas. Cuando nosotros conocemos de Dios, lo que mantiene vivos nuestros sueños precisamente es la fe. La fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es en esa medida cuando nosotros le damos la fuerza a la fe, que nosotros podemos visualizar, si nosotros tenemos la palabra o la promesa que el Señor nos da sobre eso que estamos esperando, y lo confesamos, lo declaramos de que así va a ser cierto, y además de eso damos ese tiempo de perseverancia a declarar esa palabra, a orar por esa promesa que el Señor nos da. Definitivamente vamos a engendrar ese milagro, vamos a dar vida a ese milagro. Y de alguna manera es también más psicológicamente planteado por Víctor Frank, es básicamente eso. O sea, la palabra de Dios se ha movido en las diferentes personas según sus diferentes teorías y demás, pero definitivamente la verdad la tiene Dios en nuestra palabra, en el de vida, en nuestras sagradas escrituras. Entonces, frente a eso, es importante que nosotros miremos aquellas cosas que definitivamente están siendo importantes para nosotros, que de verdad nos hayan sucedido y que nos mantienen como esa motivación, esa firmeza en lo que esperamos, y que eso nos lleve a tener unos sueños muchísimo más grandes. Bueno, entonces ya con este preámbulo y conociendo cómo Víctor Frank fue capaz de hacerle frente a esas situaciones tan adversas, porque adversas sí eran cuando vivían en esos campos de concentración, vamos entonces a resolver la pregunta. Miren, yo esta semana pude ver muy claro, superado algo a lo que le tuve mucho miedo, que solo a 2 personas de la comunidad le dije, y no le dije ni a mi mamá ni le dije a nadie más, porque en sí sentía susto del ataque que estaba teniendo.
Tengo una hija viviendo en Pereira, a 3 horas de acá de Palmira. Vive sola. Entonces resulta que yo le tenía alquilada ya una habitación. La señora entregó la casa, entonces ella se me quedó bloqueando. Ella me dijo que iba a tomar la casa porque es una niña con mucho carácter, pero yo tenía miedo por los problemas pues económicos que tengo. Entonces yo le decía que hasta allá no me alcanzaba la cobija pues para... Ella me dijo, no mamá, yo rento 2 cuartos y listo. Bueno, empezamos a orar. Ella rentó un cuarto a un chico que ya habían vivido juntos. Hasta ahí bien. Llegó un muchacho que el joven, 20 años, está estudiando oftalmología como en 6º semestre en la Andina. A ella la llamó la mamá y todo. Yo les dejo que ellas sean como, que ellas vayan adquiriendo su madurez y su experiencia y sus responsabilidades. Ella hizo la negociación con la mamá y todo. Nosotros orando, cuando como a los 8 días ella me dijo, mamá, mira que no sé, sentí como un olor maluco en la habitación, y cuando el joven se fue vi que allá había humo, era como olor a hierba, no sé, o sea, entonces me preocupó porque yo dije, bueno, marihuana puede ser. Entonces le dije yo, si él dejó la puerta abierta, entre con mucho cuidado y olfatea, mira. Cuando resulta que ella me coloca en el WhatsApp que ese chico era un vidente que hacía trabajos, y me coloca pues la tarjeta que él daba, que te traigo a tu ser amado, amarro, desamarro, bueno, todas esas cosas que utiliza la gente. A mí se me pusieron los pelos de punta. Yo dije, Dios mío, esta niña ya sola, ahora esto, ¿qué? Yo decía, ahora, ¿cómo sacamos ese muchacho de allí? ¿Cómo? O sea, me asusté porque no sabía con quién me estaba metiendo. Esa noche, antes de las 3 de la mañana, me despertó el Señor, hice la misericordia y todo. O sea, yo pensaba 50.000 una cosa. Yo dije, voy a pedir permiso, voy a ir enfrente del joven. Pensaba otra cosa, pero no quería alborotar a nadie. Mi otra hija es muy nerviosa, me dijo, no mamá, no vas, mami, que Karen se vaya. Bueno, eso pensamos, ni el papá siquiera se da cuenta. Cuando le dije yo, bueno, qué tal que sea una bobada del muchacho, que él apenas vaya a empezar o algo. Entonces le dije a mi otra hija que llamara al teléfono que habla la mamá y que preguntara por un trabajo o algo. Efectivamente, mi hija llamó a la señora y la señora rápido le volvió a la llamada, le dijo, sí, mi hijo es esto, hace esto y esto, a las 6:30 que llegue a estudiar te puede atender. No, pues sí que fue peor. Ya Karen muy asustada, ella fue donde un sacerdote, el sacerdote le dijo que pues orara, pero pues la curó con la sangre de Cristo, la ungió. Pero esa niña, yo acá no podía ni dormir pensando pues qué podría hacer este chico. Cuando me vino a la cabeza el Espíritu Santo sería porque quién más que solo orara, y empecé a orar y me iba para el Santísimo y le decía al Señor que si que yo le había pedido las personas para que fueran ahí, que yo no entendía el por qué este chico había llegado, pero que solo él lo podía sacar, solo él, pero con su amor, que se fuera sin hacer daño, y que a esta niña me le diera fortaleza, que me la cubriera, que no me le fuera a hacer nada. Bueno, empecé, pero en mi silencio, solo en una misericordia, y eso que habíamos como 2, me parece que estaba Vivian y Ceci, les comenté, y bueno, ahí ese día oramos. Pues les cuento que como en esta semanita, el chico llegó y se arrimó sin ella decir nada, sin él darse cuenta que ella había visto la habitación. El chico arrimó y le dijo, yo le dije a ella, ella tiene oportunidad de estar allá en el Jordán, le dije, consiga agua del Jordán, empiece a hacer el rosario cuando él no esté, ahí en la puerta de esa habitación, empieza a echar agua bendita, coloque alabanzas. Cuando me dijo que es que el muchacho furioso había arrimado a la habitación de ella y le había dicho, ¿ustedes qué me están haciendo? Yo aquí me siento bloqueado, ustedes me pusieron un espíritu, me tienen angustiado. No, pues, o sea, a mí me dio como más susto y me puse a hacer el rosario y todo. Al otro día el chico cogió la maleta y fueron y desocuparon la habitación.
Entonces es como lo que veo que se superó ese miedo y sin necesidad de hacer como tanto alaraca, se pudo superar ese mal con el bien, en el Santísimo y con la oración. Para nada, me parece el testimonio que das muy significativo y sobre todo porque es eso lo que en algún momento nosotros orientábamos a alguien, que era la forma de ungir la casa, es desde la santidad. Por eso nuestra casa se llama Betel, casa de oración y puerta del cielo. Cuando hablamos de Betel, casa de oración y puerta del cielo, quiere decir que es una forma también de ungir. Y yo le decía, incluso a algunas personas que atendía, les decía que realmente una de las mejores maneras de uno poder ahuyentar el mal es desde nuestra propia santidad, porque nuestro cuerpo emana un olor fragante. Precisamente cuando nosotros hacemos oración, de nuestro cuerpo sale un olor muy característico, muy singular, muy particular, y el mal no lo soporta, porque el mal siempre le gusta el mal olor, le gusta todo lo que hiede, todo lo que trae putrefacción, porque él está precisamente en todo ese mundo. Fíjense lo que yo les compartí en algún momento sobre ese testimonio de Juan allí de Marinilla, que él se veía en el espejo y veía cómo todo su cuerpo estaba llagado y empezaba a oler feo, y la Virgen María le decía que ese olor era precisamente del pecado. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar en santidad, buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, pues básicamente ese olor que se emana es un olor muy fragante y al mal le molesta. Y si en nuestra casa hay alabanzas, si en nuestra casa hay santidad, hay oración, hay lectura de la palabra, no dejando el Salmo 91 abierto, porque eso no sirve para nada, porque el Salmo 91 el demonio se lo conoce al derecho y al revés, tanto así que se lo enrostró al Señor. Lánzate para que tus ángeles te cobijen y te cuiden con tus alas. Eso dice el Salmo 91. Entonces él se lo sabe perfectamente, y cuando nosotros dejamos el Salmo abierto, pues el mal no sale corriendo, antes se burla de nuestra ignorancia. Si ves, la palabra hay que proclamarla, hay que decirla, hay que expresarla, hay que vivirla, y en ese momento pues nuestra casa empieza a vivir en santidad, y eso de una u otra forma es la barrera y la protección para que el mal no entre. Pero tiene que haber una santidad de coherencia, una santidad donde realmente el pecado no esté, porque podemos vivir en santidad pero tenemos de pronto comportamientos que no están bien, por ejemplo maldicientes, palabras maldicientes, juzgamos fácilmente, herimos a nuestras personas queridas y ofendemos a los seres queridos nuestros. Entonces eso quiere decir que nosotros, pues obvio que en nuestra casa abrimos puertas para que el mal entre. O sea, dice la palabra que una fuente no puede salir agua dulce y de la misma fuente no puede salir agua salada. O es agua dulce o es agua salada. Y eso tiene que ver precisamente con la santidad. Y en la medida que nosotros más estemos en santidad, pues lógico que va a haber mucha más protección, y el mal, como tú lo estás contando ahorita, pues necesariamente desaparece o sale de nuestras casas, porque no soportan ese olor. Cuando hablamos de que Betel significa casa de oración y puerta del cielo, quiere decir que en la medida que nosotros oremos y estemos más en santidad y en la presencia de Dios, o sea el Shekinah, pues esas puertas del cielo se abren y ese olor sube hacia el cielo de una manera espectacular, y del cielo bajan esas bendiciones en sobreabundancia. No en abundancia, sino en sobreabundancia. Entonces esa me parece que es un buen testimonio. De todas formas, también tenemos nuestros sacerdotes que son ungidos de Dios, y es importante y vale la pena también que nuestras casas sean ungidas por esos sacerdotes, e invitarlos de vez en cuando y ofrendarles, porque nuestros sacerdotes viven de la ofrenda de sus feligreses. Entonces ofrendarles a ellos de igual manera también, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿ellos de qué viven? Ellos no solamente viven, uno piensa que son de sus negocios. No, el negocio de ellos, como dice mi Jesús, estoy trabajando para mi Padre cuando se perdió en el templo. Entonces ellos de igual manera también, pues obvio que demandan
una necesidad y nosotros somos los que tenemos que suplírsela también con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Entonces, esa es una forma también de bendecir nuestras casas, siendo también atendiendo al peregrino, lo que dicen las obras de misericordia, ¿no es cierto? Dando de comer al hambriento, tomar al sediento, vestir al peregrino, visitar al pobre. Todas esas obras de misericordia hacen que nuestro cuerpo salga ese olor fragante. Incluso la Virgen María, cuando en sus apariciones se siente un olor que es exquisito. Entonces ahora imaginémonos nosotros viviendo en santidad. Nosotros tal vez no sintamos ese olor, pero uno sabe, por ejemplo, cuando alguien está en pecado, uno lo percibe y no necesariamente tiene que haber pasado retiros espirituales profundos o hacer ayunos extremadamente fuertes, no, se siente. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos a los niños de las calles, el olor que ellos tienen pasan a veces semanas enteras y el olor no se les quita, y es un olor extremadamente fuerte, pero fuerte y no la ropa, y así se bañen, así se les quite el cabello, así se limpien muy bien los dientes, siguen con ese olor, y es un olor muy fuerte. Incluso sus miradas son bastante fuertes, sus facciones son diferentes, son muy no son lo que son ellos, como después de un tiempo, cuando uno empieza a trabajar con ellos, ya empieza a cambiar completamente su actitud y empieza a sentirse un olor diferente y su actitud cambia, su mirada cambia. ¿Por qué? Porque hay más santidad. Paulatinamente, así decía, mínima, pero de una u otra forma están buscando eso. Entonces, muy interesante tu testimonio ahorita y creo que va por esa línea. No te desviaste para nada, porque es la pregunta que hicimos con respecto a Víctor Frank y toda su parte de la logoterapia, de hablar de algo que nos haya pasado difícil, pero que la hayamos podido superar. Esa pregunta se hace en círculos de diálogo existencial. Es un círculo que Víctor Frank plantea para tratar de que las personas logren encontrarle un sentido a la vida. Entonces, esa pregunta que les dije a ustedes se inicia de esa manera. Incluso es una estrategia muy buena cuando uno hace grupos espirituales también, en su comunidad, cuando en la familia misma. Bueno, cuéntenos algo bonito que les haya sucedido, algo difícil que hayan vivenciado, pero que ustedes hayan podido superar. Como se dan cuenta, está cargado de bastante, llamémoslo así, como positivismo, así como entre comillas, ¿sí me van a entender? Porque se va a hablar de algo significativo, no es hablar simplemente del hecho de uno darse golpes de pecho, que hay que pesar, que el mundo está mal, que se está acabando, que qué vamos a hacer. O sea, no es entrar como en ese apocalipsis oscuro y negro, sino es encontrarle realmente que a pesar de que han vivido cosas fuertes, el mundo también tiene cosas lindas, a pesar de la oscuridad. O sea, que lo más hermoso de la noche es saber que viene un amanecer, que siempre, por más oscura que sea la noche, siempre el sol aparecerá. Ese es el sentido de la logoterapia. Fíjate que cuando hacemos la pregunta, en los grupos terapéuticos también se da lo mismo. Y entonces uno hace estos comentarios, por ejemplo, que hoy, gracias a Dios, realmente tuviste la fortuna y la posibilidad de poder compartir con tu familia, con tus hijas posiblemente, poder ir a trabajar, poder tener la salud, por ejemplo, y es empezar a reconocer que tenemos cosas muy lindas y es empezar a ver como dice la canción, de una manera de color esperanza, ¿sí ves? Y siempre hay cosas agradables y lindas para compartir, sino que a veces vemos, o sea, como que toda nuestra vida es una rutina, pero si nos detenemos un momentico, resulta que hay momentos muy especiales para no poder compartir. Todo lo que estamos hablando es un preámbulo a lo que vamos a leer ahora y a compartirles ahora, frente a lo que es el hecho de sentirnos como unos verdaderos hijos de Dios. Y necesariamente pues todos estos testimonios están alentando y están fortaleciendo lo que vamos ahora a compartirles. Pero entonces alentemos siempre a las personas a que compartan, a que no nos quedemos simplemente como alguien pasivo, sino que realmente podamos de una u otra forma hablar, porque en el hablar tiene dos sentidos. Uno, que las otras personas se alimenten de lo que decimos, y dos, que cuando yo hablo me doy dando cuenta
de lo que está sucediendo en mí y reafirmo cosas de mí mismo como persona. Y es importante en ocasiones hacerlo. A veces nos da temor, a veces nos ponemos a pensar en función de qué pueden pensar los demás. ¿Será que sí va a ser bien interpretado lo que yo voy a decir? Pienso que eso no es importante. Lo importante es que yo lo hable y lo diga, independientemente del concepto que puedan decir los demás, porque es mi sentir y en este momento sí debe predominar más lo que yo pueda estar sintiendo y expresarle a los demás es bien significativo y terapéutico. ¿Qué pasó en esta semana o en su vida que haya sido difícil y que hayas podido superarlo? O algo que haya sido significativo en ti. No sé si ustedes escucharon, pero se suponía que venía una tormenta de nieve grandísima. Ya nos habían dicho que venía como 8 o 10 pulgadas de nieve, pero lógicamente, de verdad, no sé por qué, bueno, ya hace muchos meses de verdad que yo no estoy pendiente de nada, que yo sé que es terrible, yo no estoy pendiente de las noticias, yo casi que ni miro televisión ya. Yo sí había escuchado que venía la tormenta, pero la verdad no sabía que venía para acá, no sabía que tenía que prepararme con comida, con nada de eso. El día, supuestamente el lunes, se suponía que la tormenta llegaba el martes, y el lunes yo llegué al trabajo y todo el mundo, que no, que yo ya merqué y que yo ya tengo esto y que hoy nos vamos temprano. Y yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y todo el mundo, pero Ceci, pero usted es el colmo, pero ¿cómo que no mercó? Y yo dije, no, y lo peor de eso es que ni siquiera tengo leche, porque la verdad yo el fin de semana, sé que es cuando voy a mercar, ni siquiera fui a mercar, porque yo no sé en qué se me fue el fin de semana, pero igual no hice nada. Entonces, bueno, yo llamé a mi pavo y entonces le dije, mira, ve al supermercado y compra estas como cosas que ustedes quieran en caso de que nos toque estar encerradas 3 o 4 días. Y bueno, esto le di la lista. Me vine temprano para la casa. Y bueno, total, a nosotros solamente nos cayeron como 2 o 3 pulgadas. Siempre que ha nevado aquí, esta es la primera nevada en realidad que me toca sin Rodrigo en la casa. La verdad tengo que reconocer que él estaba supremamente preocupado. Ese niño mandó 301,000 mensajes de textos de que ya le mandé mensaje al vecino, le mandé mensaje a no sé quién, no te preocupes, van a estar pendientes de ti, no vayas a salir, no se te olvide mercar. Pues por eso fue que mandé a mercar también, porque él fue el primero que me mandó a decir que sí, que tienes que mercar, que compra agua, que compra pan, que compra cosas que no se vayan a dañar, que no sé qué. Bueno, y entonces en realidad, pues como yo vi que él estuvo pendiente, como yo pensé, bueno, nos quedamos aquí en la casa, no hay que salir, no sé qué. Yo de verdad no soy de las que me preocupo demasiado, no sé si será bueno o será malo, pero en realidad no me preocupo demasiado. Al otro día el caso es que se supone, los cancelaron los colegios, pero a mí sí me tocó ir a trabajar porque solamente habían caído 3 pulgadas y supuestamente pues las calles estaban bien. Yo ni siquiera salí a mirar si podía sacar el carro, no podía sacar el carro porque, de nuevo, nunca me había tocado esto. Rodrigo siempre salía en la madrugada, limpiaba el ¿cómo se dice? El drive donde uno parquea los carros. El garaje. No el garaje, como la parte de afuera, como el estacionamiento ahí al frente. Exacto, él siempre limpiaba eso. Cuando yo me levantaba y salía, pues mi casa estaba bien, yo no me tenía que preocupar de nada. Lógicamente yo me levanté a irme para el trabajo pensando lo mismo, como bueno, no sé, la verdad no sé qué pensé. El caso es que yo salí y mi Dios es tan bueno, por eso es que yo les digo que yo sé que ustedes piensan que yo digo mentiras, pero de verdad yo soy la favorita. Mire, yo salí y los amigos de mi hija estaban aquí limpiando toda la nieve. Cuando yo salí, ¡oh! Y ellos me dicen mamá G, como mamá Guarino. Entonces, mamá G, es que Pau dijo que usted tenía que ir a trabajar y nosotros pensamos, ella no va a poder sacar el carro con toda la nieve. Ellos vinieron, me limpiaron toda la nieve de donde yo parqueo, más uno tiene que limpiar la nieve de donde camina la gente, porque si la gente se cae, supuestamente lo pueden demandar a uno. Ellos me limpiaron todo eso y yo me pude ir a mi trabajo tranquila. Y no supe lo que era salir a paliar nieve.
Eso, eres medio consentida, ¿verdad? Sin yo haberles dicho nada, porque es que ni siquiera se me pasó por la mente. Yo pensé como, bueno, me voy para el trabajo. Dijeron que las calles estaban bien, entonces yo me voy. Yo me bañé, me vestí, desayuné feliz, sentadita aquí en la comodidad de mi casa, mi cafecito caliente. Y cuando salí y yo veo toda esa nieve y a los chinitos recogiéndomela, y yo, ¡oh! Yo me los quería comer a veces, y yo, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Eso ahí les cuento. Muchas gracias. Y así lo superé, dándoles muchos besos y bendiciéndolos. Qué interesante. Fíjate que si te das cuenta que ocurren cosas significativas en nuestras vidas, pero que a veces nos dejamos agobiar mucho por lo que estamos vivenciando, y siempre hay cosas lindas, siempre, siempre, siempre. Como dice, no estás deprimido, dice Facundo Cabral, no estás deprimido si no estás distraído, no estás deprimido si no estás aburrido. Y eso hace que realmente no veamos las cosas lindas. Inclusive yo les recomiendo que vean ese video de Facundo Cabral que dice precisamente sobre esa depresión, y que hay que ver las cosas de manera diferente. Y eso nos lo enseña también Víctor Frank con sus historias de vida. ¿Te acuerdas? El nombre del libro se llama El hombre en busca de sentido, que lo encuentran allí en internet para que lo lean. Y es bien interesante esa historia de vida. Bien. Entonces, ¿alguien más que nos comparta, Moniquita? No, solamente le quería decir cuál es la promesa o cuál es la palabra que protege siempre a Ceci. Y dice así en Éxodo 22, versículo 22 y 23, dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, el Señor directamente se encarga de proteger a las personas, mujeres separadas, viudas, y a los huérfanos. Por eso cuando ustedes oran al Señor, así estén ustedes solas, el Señor las va a defender, porque Él toma por sí mismo esa batalla. ¿Qué les parece? Amén, 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 amén. Bueno, muy bien. De verdad, yo pienso que eso es muy cierto. Miren, otra cosa que ni siquiera me había dado cuenta, se supone que yo tengo que sacar la basura, que nunca había tenido que sacar la basura en 25 años, los lunes y los jueves. Y bueno, pues entonces yo ya aprendí pues que tengo que sacar la basura, ¿no? Y yo siempre cuando regreso, los amigos de mis niñas ya me han puesto las canecas de la basura. O sea, lo que decía Rafa hace un minuto, son cosas muy sencillas y muy tontas que a veces uno las pasa por desapercibido hasta que uno las tiene que hacer, y al mismo tiempo me doy cuenta como esos niños ni siquiera son mis hijos, no tienen ninguna obligación conmigo, pero de alguna manera desde que Rodrigo se fue hay 3 de ellos que viven pero súper pendientes de mí. Yo puedo decir que están más pendientes de mí que ni siquiera de mis niñas. Yo pienso que de verdad Papá Dios siempre está, como leí ahorita Moni, yo pienso que sí, definitivamente Él no nos desampara, y más cuando sabe que nosotros de verdad, de corazón, estamos luchando por hacer las cosas bien y por hacerlo Él el centro de nuestras vidas y vivir para Él. Esta palabra que vamos a leer está en Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. La autoridad del Hijo de Dios. Es el título que colocan en esta versión, y tiene que ver nosotros también con esa autoridad. Porque si nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, pues es lógico que tiene que ver esta palabra con nosotros. Entonces voy a pedirle a mi esposa para que la lea, que es lo más de hermosa, y tengamos mucha como atención, porque nosotros, si nos reconocemos como hijos de Dios, esta palabra tiene que ver también con nosotros. Porque mi Señor nos dice allí en San Juan capítulo 17, que Padre, que sean uno los que tú me diste, como tú y yo somos uno. O sea que si esta palabra que está dada para mi Jesús como hijo de Dios, también está dada para ti y para mí cuando nos reconocemos como unos hijos de Dios. Juan 5:19.
Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará todavía cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre Celestial, que esta palabra que se ha leído, que se ha expuesto, realmente se haga vida en nosotros y la podamos sembrar en nuestro corazón, para que cada día dé al 100% ese fruto que tanto deseamos, y que seamos esos verdaderos testimonios de tu amor. Te lo suplicamos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque en esa muerte nosotros estamos en vida, y que el Espíritu Santo nos guíe, y que sea la voz del Espíritu la que proclame esta palabra y nos dé la enseñanza. Amén y amén. Es bien interesante cuando hablamos de la autoridad del Hijo de Dios. Esta autoridad está para mi Jesús, pero de igual manera nosotros somos igual, como bien está planteado en San Juan capítulo 15, cuando habla de que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos, y que el sembrador es el Padre, que si nosotros estamos unidos a la vid, pues nosotros también tenemos la misma correspondencia con el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense lo que Él dice, y me parece muy interesante, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quieren dársela. O sea que si tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, quiere decir que tú le das vida a los muertos. Que si alguien está muerto, tú le das vida. Te la repito, si está escrito es porque es así. Porque así ha dicho el Padre, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quien quiere dársela. O sea que si hay alguien en nuestras familias que está muerto, por tanto nosotros podemos dar vida, y la damos vida a través también de nuestro testimonio. Después de que hemos compartido, por ejemplo, todo eso de Víctor Frank, fíjate cómo él da vida a través de su propio testimonio, a través de esas dos estrategias que él planteó. Y nosotros, de igual manera, como hijos de Dios que somos, cuando empezamos a reconocer que Él está en nuestras vidas, cuando empezamos a darnos cuenta que Él en todo instante siempre nos está dando cosas lindas con el testimonio, por ejemplo, que ustedes compartieron, eso quiere decir que nosotros damos vida a aquellos que están muertos, y nosotros estamos llamados, precisamente como hijos de Dios, a despertar a los muertos, no solamente a los Lázaros, porque también tenemos esa autoridad, pero sobre todo a los muertos en vida, esos zombies espirituales, esas personas que están encapsuladas y están secuestradas por el mal. Nosotros podemos darles vida a nuestros propios hijos, como alguna vez alguien nos compartía también aquí en la comunidad con respecto a los hijos. Si ves, paulatinamente, cuando nosotros adquirimos otro comportamiento diferente y otra forma de vida diferente, hace que los demás también se desestructuren en sus comportamientos de comodidad, porque hemos llevado una vida aparentemente de comodidad. Si ves, así tengamos dificultades y también cómodos en las dificultades, pero cuando nosotros nos salimos de esa vida de comunidad, la gente empieza a observar que
qué es lo que está pasando con esa persona. Y tal vez cuando empiezan a ver nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, nuestra forma de resolver los conflictos de manera diferente, van a querer averiguar qué es lo que nosotros tenemos. Y lo que nosotros tenemos es la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, bien quiero que lo tengas en claro. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quien quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro, escucha esto, que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no muere condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, hoy mismo, en este instante, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. O sea que a nosotros nos dio la autoridad de poder hablar a los muertos. Y los que oigan, no todos van a oír la voz del Hijo de Dios. Nosotros, por más que hablemos, por más que nos comportemos de manera diferente, no todos van a querer ver ni escuchar nuestro testimonio. No todos. ¿Sí ves? No todos, sino los que realmente quieran hacerlo. Y ellos van a vivir. Pero tenemos nosotros la obligación de dar testimonio. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por tanto, que es el Hijo del Hombre. No se admiren por esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Todos los muertos. Pero desafortunadamente, ese día en que no solamente escuchen nuestra voz, sino cuando escuchen la voz de nuestro Señor Jesucristo, esos muertos que no quisieron escuchar la voz, ese día va a ser el llanto y crujir de dientes. Pero la obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios, siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro, ese día, realmente nosotros como hijos de Dios que somos, estamos llamados a que realmente demos ese testimonio a aquellos que están muertos en vida. Rafa hablaba de la autoridad del Hijo de Dios, y precisamente estos días en oración, muy particularmente escuchaba también como que veía más bien una imagen del Señor que en ese momento me llegaba muy al corazón y no se me ha borrado, porque cuando veía los derramamientos, y si nos acordamos de los derramamientos, hay un momento del proceso de la crucifixión del Señor, de la pasión de Jesús, y es cuando a él, ya siendo flagelado, ya siendo azotado, vuelto nada a su cuerpo, él se queda en un espacio y a él le ponen una túnica roja, y él pues está muy débil y todo, se sienta algo, y enseguida le colocan la corona de espinas y se la clavan, porque si vieron la película La Pasión de Cristo, se la clavan y empieza a derramar esas gotas de sangre desde su cabeza. Y es curioso, veía, no recuerdo ahorita en qué versión, que le dieron un cetro, pero un cetro era como un palo, como algo de burla. Y no sé por qué se me quedó muy, muy grabada esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, cuando siendo Él todo un rey, porque en ese momento los soldados romanos se burlan diciéndole, ¡ja, el rey de los judíos! Y me llega a mí en el corazón tanto esa palabra, ese momento, esa visión, porque se supone, y si lo vemos realmente, Él es un rey. Es el rey de la humanidad, es el rey de todos nosotros, es un rey con un poder impresionante. Y en ese momento estas dos soldados, o estos soldados que estaban allí burlándose de él, viéndolo sangrar, viéndolo mal, burlándose con esa corona, donde la corona debía ser con las más hermosas
piedras y el oro más fino, el cetro más hermoso, la túnica como la de un rey espectacular. Y lo único que se veía ahí o veía yo ahí era la burla que se hacía a la autoridad de Jesús. Era la autoridad, o sea, acordémonos que una corona implica autoridad. Y acordémonos que en ese proceso de la pasión, el Señor está derramando lo que Él es en nosotros para que nosotros le devolvamos, o sea, le demos todo lo que nosotros hicimos mal a Él, para Él que se lleve todo eso malo y que Él nos volviera a devolver la autoridad. ¿Y qué fue lo que nosotros perdimos? La autoridad del señorío, porque está en Génesis cuando el Señor nos decía que ustedes señoread sobre las cosas, señoread sobre los animales, señoread sobre todo lo que hay a su alrededor. El Señor nos dio la autoridad, sino que a raíz del pecado nosotros perdimos la autoridad, y el Señor en ese momento tan difícil de su pasión, Él está diciendo: renuncio a mi trono, renuncio a esa corona que yo me merezco, renuncio a ese honor, a esa honra que deberíamos hacerle para entregárselas a ustedes. Y es en ese momento que el Señor nos devuelve a nosotros la autoridad. Es en ese momento que el Señor nos devuelve el señorío, porque en ese momento estas dos personas, yo no sé por qué tengo grabado dos personas, se burlan de Él, se burlan y le dicen: Rey de los judíos, mírelo cómo está. Y Él en ese momento nos está entregando su autoridad a nosotros. Y es lo que el Señor quiere que nosotros asumamos, la autoridad que nos regaló a raíz de su pasión. Una autoridad que definitivamente perdimos y que ya es tiempo de volverla a rescatar. Es tiempo cuando nosotros confiamos en que el Señor está de nuestro lado. Es tiempo cuando confiamos en que nuestras oraciones son con fe. Es tiempo cuando nosotros confesamos con claridad la palabra del Señor para rescatar las bendiciones. Es tiempo de que nosotros realmente nos apropiemos de esa autoridad que el Señor nos dio en esa pasión. Ya es tiempo. No más de seguir jugando a que el diablo nos siga controlando nuestra vida. No más jugar a que el diablo nos siga robando las bendiciones. No más jugar a que el diablo nos robe nuestra salud, nuestra familia, nuestros hogares. No más jugarle al diablo por cuestión de temor. El temor también es del diablo, no es de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ahí también nos está confirmando la autoridad que Dios nos da como hijos de Dios. Y precisamente el Señor en esa fue particular, eso fue esta semana, y no, pues particularmente no habíamos hablado con Rafa sobre el tema específico de la autoridad del Hijo de Dios como tal. Cuando el Señor me da esta palabra, o sea, Rafa me comenta de la palabra del día de hoy y me hace recordar esa imagen que yo vi, y es para que nos demos cuenta, esa autoridad que Jesús mostró cuando Él hacía lo que el Padre le decía, es la autoridad que el Señor quiere que nosotros también hagamos, que nosotros también asumamos, que nosotros hagamos lo que Él hizo, así como Él hizo lo que el Padre quería. Entonces, en esa misma medida nosotros vamos a actuar realmente como hijos de Dios. Porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Palabras muy fuertes, pero sobre todo la autoridad de un hijo de Dios es muy grande para resucitar a los muertos, pero solamente aquellos muertos que quieran escuchar la voz. Por tanto, no es de nosotros juzgar, porque la autoridad de juzgar depende de Dios y de Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente ser esos mensajeros del amor de Dios, llevando esa buena nueva, esa buena noticia de que tenemos un Padre, de que somos hermanos y tenemos que amarnos, en especial desde nuestro comportamiento, desde nuestro testimonio de vida, para que aquellos que están muertos salgan de las tumbas,
porque las tumbas no son solamente para los muertos físicos, sino también para los muertos espirituales, que son los más amados por el Señor y por los cuales a nosotros nos envía, porque recordemos, y esto no me canso de decirlo, el propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros seamos testimonios de Él para que muchos que no creen empiecen a transformar su vida y empiecen a abrir sus ojos espirituales para que puedan ver la gloria de Dios, para que empiecen a creer que Dios Padre es real, que Dios Hijo es real, que Dios Espíritu Santo es real y que la Virgen María también nos acompaña siempre en ese proceso de intercesión maravillosa, orando por cada uno de nosotros. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien, y resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, porque el llamado que nosotros tenemos es un llamado de autoridad, es de poder. Como dice mi esposa, no es de temor, sino es de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, tenemos que ir realmente a predicar con nuestro testimonio, primero que todo, a aquellos que están muertos, en especial a nuestros seres queridos. Creo que la palabra de hoy fue muy bonita, los testimonios que hemos contado, inclusive la vida de Víctor Frank, con respecto a toda la parte de estar dando testimonio en momentos tan difíciles, porque dio testimonio que trascendió de tal manera que incluso en comunidades terapéuticas utilizan la logoterapia para tratar de salir personas de este flagelo de la droga adelante, con base en esos testimonios de Víctor Frank y sus enseñanzas. Igual nosotros tenemos que empezar a ver que todos los días hay una esperanza maravillosa para nosotros, que todos los días tenemos cosas lindas para contar, que todo lo que vivimos no es oscuro, sino que detrás de esa oscuridad siempre está la luz que nos está acompañando. Solamente que no tenemos que estar fijándonos en lo oscuro, sino tratar de mirar siempre lo hermoso de la vida, y lo hermoso de la vida nos lo proporciona el Señor. Bueno, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que siempre sea Él el que nos guíe nuestros pasos a través del Espíritu Santo, y que podamos estar siempre sumergidos en su presencia, que es su Shekinah. Padre eterno, hoy venimos delante de ti, Señor. En primer momento agradeciendo tu palabra por lo que tú hoy nos enseñas, pero también, Señor, pidiéndote perdón por nuestra incredulidad, pidiéndote perdón porque todavía muchas veces fallamos, todavía muchas veces nos sentimos inseguros, todavía muchas veces estamos frenados, Señor, para poder de verdad ordenar sobre las circunstancias, para que de verdad nosotros asumamos esa autoridad que tú nos has dado a través de tu pasión, Señor. Perdónanos por esa incredulidad, porque no estamos asumiendo nuestro rol, no estamos asumiendo el lugar donde tú nos has colocado, Señor. Aún nos dejamos embargar por las acechanzas del enemigo cuando pone circunstancias y situaciones que nos hacen sentir temor, que nos hacen hablar mal, que nos hacen creerle al estrés, a las circunstancias del medio ambiente, Señor. Perdónanos por no decir y ordenarle a las circunstancias que funcionen con base en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Perdónanos porque hemos dejado que en los ambientes en donde nos movilizamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, de pronto en sitios públicos, de grupos donde nosotros nos movamos, Señor, todavía no estás reinando tú, Señor, porque nos hemos dejado embeber por las cosas del mundo. No en vano tu palabra nos ha venido hablando de la semilla, no en vano tu palabra nos ha venido diciendo del terreno que somos nosotros, Señor, y la semilla que tú has venido sembrando en nosotros. No en vano, Señor, nos dices que tú nos das tu autoridad y que la autoridad es para que nosotros hagamos lo que el Padre nos muestra que debemos hacer.
perdónanos porque nos falta credibilidad, nos falta fe, nos falta realmente apropiarnos de nuestro rol. Nos falta, Señor, realmente convencernos, Señor. Hoy te pedimos que la sangre de Cristo Jesús, amado Jesús, que tu poderosa sangre venga y limpie todo vestigio que ha puesto el mal en el enemigo en cuestión de la incredulidad, en cuestión de la duda, en cuestión de la falta de fe, Señor. Quita de nosotros todas esas raíces inmundas que hacen que el mal se burle de nosotros, haciendo que nos movilicemos con temor, que nos movilicemos con incredulidad, que nos movilicemos dándole cabida a la oscuridad, Señor. Perdónanos por ello, Señor. Haz que en nuestra mente brille la luz de tu Espíritu, la luz que viene de ti, Señor. Haz que en nuestra mente brille el amor, brille la palabra que viene de ti, de tu Espíritu, de tu profundo corazón, Señor. Permítenos, Señor, apropiarnos realmente de la autoridad que tú nos has concedido, porque tú nos la diste, Señor. Tú soportaste tremendo flagelo, tú soportaste tremenda tortura, Señor, para devolvernos a nosotros nuestro lugar. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús, por no responder como tú esperas de nosotros. Hoy limpia nuestro corazón y danos esa fuerza, danos esa convicción. Necesitamos esa convicción, esa certeza para movilizarnos en la fe, Señor. La convicción y la certeza, Padre, para movilizarnos en la fe y actuar como verdaderos hijos tuyos, ordenándole a las circunstancias y movilizándonos con toda la autoridad y el señorío que tú nos diste cuando nos creaste, Señor. Y en nuestro nacimiento, en nuestro nuevo nacimiento, como tú nos devolviste el lugar, Señor, que el maligno nos había robado por causa de nuestro pecado, Señor. Hoy, Señor Padre eterno, que estas palabras queden en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que queden grabadas de tal manera que las apliquemos, que hagan parte de nuestro actuar diario, que de verdad actuemos con la seguridad de que estamos señoreando en el nombre tuyo, Señor, no para beneficio personal, no para actuar de manera egoísta y humana, Señor, sino realmente actuar en el Espíritu y inspirado por tu presencia, por tu precioso Espíritu de amor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por este perdón que tú nos das, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios espectacular que nos sigue ayudando, Señor. Danos la fuerza, danos la valentía, que no desmayemos, Señor, sino que en todo momento sigamos sumergidos en tu presencia, en los ríos de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.